Pueden pasar los pequeños a su clase. La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando acerca de los capítulos 19 al 20 del segundo libro de Samuel. Hay muchas historias, hermanos, que continúan, pero ya no vamos a tener tiempo para detenernos en cada una de ellas. Y ahora vamos a ver los capítulos 21 al 24 como un resumen. Esto es importante porque el Espíritu Santo lo inspiró y lo escribieron los profetas. Y habrá en otra ocasión, hermano, o en otros mensajes que nosotros estaremos hablando en detalle, a lo mejor un domingo en cada uno de estos acontecimientos que le sucedieron a el rey David. Podríamos pasar a el primer libro de Reyes sin ni siquiera nombrar nada, pero todo tiene continuación y todo esto que hoy vamos a ver tiene que ver porque ya el rey, hermanos, empieza en primer libro de Reyes, los primeros 5 versículos empieza que ya el rey pues ya ni las cobijas le calientan. Ya vemos a un rey cansado, a un rey viejo. Y ahora, hermanos, lo que vamos a ver es cómo llegó allí. Bueno, los años pasaron y el rey ya regresó a Jerusalén, pero sucedieron más cosas en su vida, muchas cosas. Vamos a ver, hermano, que él tuvo que lidiar con algo que se llama la justicia de los gabonitas. Algo que él no hizo, y hay veces que esto, hermano, es difícil. En nosotros querer solucionar problemas o hacer ciertas, hermano, aplicaciones de disciplina de personas que nosotros, hermanos, pues no tenemos nada que ver. Son entre ellos, pero nosotros tenemos que entrar y aplicar la disciplina y buscar que la palabra de Dios, hermanos, se cumpla. Bueno, David tuvo que entrar en esta situación y tuvo decisiones muy difíciles, como el agarrar hijos de Saúl y llevarlos a la horca, hermano. Estas son decisiones muy difíciles, pero a él le tocó vivirlas. Después, en el 22, hermano, nos va a hablar de un cántico, y ya ahí el salmo dice la despedida. Sus últimas palabras, hermanos, en ese canto está, aunque sabemos nosotros que es un salmo. El capítulo 22, 1 al 23, 7 es un salmo de David. Y no está en los salmos, está aquí, hermano, en la despedida ya en su vejez. Después el 23 nos habla de los valientes. Claro que si una persona ya está, hermanos, para irse al otro mundo y ves detrás de él una gloria y una grandeza, pues no lo hizo solo. Hubo mucha gente, hermanos, que le ayudó y se nombran, hermanos, los valientes de David en el capítulo 28, todo el capítulo. Y luego en Segunda de Crónicas se nos dice pues que fueron 54 guerreros, la élite más cercana, hombres hermanos que mataban cientos de personas. Claro, ayudados por Dios, y ellos con su valentía y su destreza, ellos pudieron ganar muchas batallas. Ahí está el nombre, hermanos, de todos ellos. Y luego en el 24, hermanos, termina el libro diciendo que David hace un censo y que bueno, a través de este censo que él hace, hermanos, pues Dios dice esto no está correcto
porque hermanos, ahora tiene más de 1,000,000 de soldados y eso le da al hombre, hermanos, pues orgullo, le da al hombre, hermanos, prepotencia y le da menos dependencia en Dios. Cuando tú tienes todo listo y en abundancia, hermanos, dependes menos de Dios. Pero cuando tú estás limitado, te acercas más a Dios. Y Dios nunca quiso que esto fuese y viene hasta le da una lección de castigos. Le da una elección y David, hermano, elige pues ser castigado por Dios y no por los hombres. Y ya, se termina y entonces el 1 de Reyes, del 1 al 5, pues ahí se nos dice ya los últimos respiros del rey y luego viene a Salomón que él va a entrar en el trono. Así es de que vamos a entrar en el resumen y como resumen simplemente vamos a pasar leyendo las cosas más importantes. Ponle allí para que se mueva el cursor. O se me acabó la pila. Okay, ahí está. Ahí está. Vamos en el primero, 21, del 1 al 14, hermanos, ahí se nos narra en las escrituras que los gabonitas llegan a David y le piden justicia. Dice, hermanos, la palabra de Dios. Chécame Toniel, no está funcionando. Dale otro, por favor, ahí, hermano. Bueno, dale todos los que están ahí. Paz, enter, todos. Ahí está, ahí no te pases. Ahí. Ok, ¿ya lo tenemos? No está sirviendo Chécalo. A lo mejor allí el receptor, el que está allí. Bueno, empezamos. Dice el versículo 1. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabonitas. Entonces el rey llamó a los gabonitas y les habló. Los gabonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Y dijo pues David a los gabonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿Y qué satisfacción os daré para que bendigas a la heredad de Jehová? Y los gabonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl o con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y les dijo: lo que vosotros dijiereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de los hijos de sus hijos, para que los horquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo lo haré. Realmente, hermanos, cuando nosotros leemos esto, se nos enchina el cuerpo, ¿verdad? La piel, hermanos, se enchina. ¿Qué es lo que está pasando aquí?
A David, hermano, le están llegando 3 días donde no hay agua. Y si no hay agua, hermanos, pues no hay cosechas. Y si no hay cosechas, pues no hay comida. Llega el hambre. Y algo, hermanos, que nosotros vemos en estas circunstancias es de que David, gracias, después de 3 años, ora a Dios. ¿Por qué tantos años, hermano, esperar para orar por esa circunstancia, por ese problema? Pues él creía, hermanos, que sería casualidad, que sería parte, hermanos, de la naturaleza. No, hermano, detrás de ello está Dios. Y a veces nosotros no nos preguntamos, hermano, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Que quizás detrás de nosotros hay algo o alguien. Y David consulta a Dios y Dios le dice, es que Saúl ya está muerto, hermano, y su casa. Dice, en el pasado ese la tuvo contra los gabonitas. Y él tuvo un celo ciego, hermanos. Él no los quería, los aborrecía y los quería aniquilar. Los gabonitas eran parte del pueblo de Dios, hermano. Eran leñadores, eran aguadores, eran siervos de Israel. Ellos, aunque no pertenecían al linaje de Israel, ya había hecho Josué con ellos un pacto, y aquí se nos dice eso. Pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues el problema está con Saúl y los gabonitas. Saúl ya se murió, es el difunto, pero dejó problemas, hermano. Dejó problemas el difunto. No porque él se muera no va a haber justicia. ¿Qué harían los gabonitas, hermano? Seguramente que estaban clamando por justicia, y clamando por justicia, y el Señor los escucha y tenemos que hacer algo al respecto. No puede pasar desapercibido este pecado. Llega con los gabonitas y le dicen, ¿ustedes qué quieren? O sea, hay un problema. Y dicen, nosotros no queremos nada del oro de la casa de Saúl, que seguramente tendría mucho, pues fue un rey. Tampoco nosotros no queremos que muera ninguno en Israel, pues de hambre, hermano. Ya son 3 años, se están acabando todo. Lo que nosotros queremos es que nomás se nos den 7 varones del linaje de él y que se haga venganza. Qué decisiones, ¿verdad? A veces el liderazgo, hermano, tiene que tomar decisiones. Y a veces son decisiones dramáticas, hermano, como pasarlos en disciplina y a lo mejor como excomunión por ciertos pecados, hermanos, de las personas. No tienen que ver contigo, ni con tu familia, ni con nada, pero tú eres la persona indicada, la persona que estás en el liderazgo, en este caso es David, no tiene que ver nada con él, hermano. Es con Saúl y los gabonitas, pero tenemos que hacer algo al respecto. David perdona a Mefiboset, el hijo de, pues, Jonathan, por un pacto que él ya había hecho, pero después da a 7 hermanos a que mueran. Y después de ello, hermanos, la justicia llega y empieza a llover. Creo, hermanos, sinceramente que esta historia, que es muy triste, hermano, porque 2 mujeres son las que mueren sus hijos allí, hermanos, que era realmente colgados, era empalados, hermano, de una manera muy fea. Pero nosotros vemos, hermano, que aún en la humanidad, aún a nivel humano, cuando se clama por justicia, hermano, ahí llega la justicia de Dios. Pues sabemos que nosotros pecamos y que caímos de la gracia de Dios y que nosotros éramos culpables, pero que hubo alguien, hermanos, que murió por nosotros, y ese fue Jesucristo, y Él fue, hermano, el que calmó la ira de Dios. Si el mundo existe, hermano, y continúa, es por Jesucristo, porque Él es el que murió por todos nuestros pecados.
Y esta historia, hermanos, aunque es humana, pues nos refleja algo, hermano, de lo divino que Dios, hermano, tuvo que entregar a su Hijo para que todos nosotros viviéramos. Así también David tuvo que entregar no a sus hijos, sino a los descendientes de Saúl, para que Israel viviera y continuara, hermanos, continuara viviendo. Después de esto, hermanos, se nos presenta del versículo 15 en adelante, se nos presenta, hermanos, a David en la guerra. Dice, mira lo que dice el 15. Volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y descendió David con sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Y David, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó, hermanos? Se cansó. Es que ya no tiene esos 20 años, hermano, ni 30. Y sigue la palabra de Dios diciendo, y Besnobed, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con espada nueva, trató de matar a David, mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. Llega un tiempo, hermanos, cuando ya nuestras facultades mentales, cuando nuestras facultades físicas, pues ya, hermanos, no nos responden. David, hermano, ya se va envejeciendo, 55, 60 años, 65, no sé cuántos tendría aquí, hermano. Pero llega el momento de que se enfrenta con un grandotote y aquel, hermanos, puede más que David y posiblemente ya lo tenía listo, hermanos, para matarlo, pero llega su sobrino, Abisaí, y él, hermanos, mata al gigante y le salva la vida a David. Tuvo que haber sido algo, hermanos, de vida o de muerte, y este hombre tuvo que haber llegado exactamente antes de que mataran a David, para que ellos hicieran, hermano, ese juramento, que de allí en adelante nadie, hermanos, nadie iba a permitir que David saliera nuevamente a la batalla. ¿Y cómo miraban a David ellos, hermano? La lámpara de Israel. Era una luz, hermano, una luz que alumbraba. Era un hombre muy diestro para la guerra, pero hermanos, los años no pasan en balde y todo el desgaste, hermano, de su cuerpo, pues entonces él está, hermanos, en una condición que ya no va a salir a la guerra. Después, hermano, se nos presenta en el capítulo 22 cánticos y despedida de David. Realmente, como lo dije en la introducción, es un salmo, hermano. Es un salmo precioso. Y David es uno de los salmistas por excelencia. Y es un salmo de gratitud a Dios. Vamos a leer 22, 1 al 3. Una probadita nada más. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo, Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Si se dan cuenta, hermanos, David como guerrero, en
en el camino o las batallas de los filisteos y aún en el problema, hermanos, con Saúl, él toma figuras, hermanos, de la guerra. Y dice que Dios es como su fuerte. Él está dentro, hermano, de un fuerte de los soldados de guerra. Dice que Dios es como un escudo, hermano. Dice que Dios es su socorro, que Él es como una roca. Y todo, hermanos, empieza pues no en este salmo solamente, sino en los demás, pues a dar gloria y honra, alabanza a Dios por todas las victorias, hermano. Él dice, Él me fortalece, Él es el que adiestra mis manos, Él es el que me prepara para David, hermano, nunca se daba glorias de pureza que por mi fuerza, por mi conocimiento, por mi estrategia, no. Siempre decía que Dios, hermano, era inclusive el que hacía ligeros sus pies como una gacela, y él habla de todo ello en este salmo. Pero después en el 23, hermanos, el 1 al 5, mira cómo lo dice. ¿Quién fue David realmente, hermanos? Dice, estas son las palabras postreras, o sea, ya las últimas de David. Y dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Jehová, o el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra está en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habla la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la tierra, la hierba de la tierra. Y mira, hermanos, el 5, no es así mi casa para con Dios. ¿Habrá un justo que gobierne? ¿Habrá alguien tan sabio? Y dice, pues en mi casa no. Él sabe, hermanos, que no fue perfecto. Dice el continuar del 5, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perfecto, ordenando todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga florecer toda mi salvación y mi deseo. Aquí tenemos, hermano, lo que son las últimas palabras de David. Él está, hermanos, pues muy contento por el pacto que Dios hizo con él. Y podríamos resumir aquí la vida de David. Mira, la vida de David fue el ungido de Jehová. Un hombre, hermanos, conforme al corazón de Dios. Un hombre sincero, que cuando se equivocaba caía, hermanos, se levantaba y no volvía a cometer el mismo error. Él fue un guerrero. A él se le cantaba, hermanos, David mata 10,000, cuando a Saúl se le atribuían solamente 1,000. Pero ahora aquí, en este salmo, y en esta parte última, dice que él es profeta, que el Espíritu de Dios habló a través de él, y que, pues los salmos, hermano, no fueron de su cosecha. Fueron inspirados por el Espíritu Santo, y él le decía, hermano, lo que tenía que escribir. Dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Él es un profeta. Muchos de nosotros vemos a David como rey, pero nunca lo vemos como profeta. Pero aquí dice que el Espíritu de Dios ha hablado por él, el versículo 2. Y pues fue un salmista, el cantautor, pues hermano, por excelencia de Israel. Aquí ya se está despidiendo, hermanos, David, con este cántico. Y bueno, aquí tenemos nosotros que ver que el corazón de él estaba en la alabanza, el corazón de él estaba en la adoración,
Y bueno, también esto es una lección para nosotros, que no importa que vayamos envejeciendo, que ya vayamos perdiendo, hermano, la fuerza natural de nuestro cuerpo, pues deberíamos nosotros siempre buscar el alabar, el honrar y el glorificar a nuestro Dios. Deberíamos de sacar fuerzas, dijo el escritor a los hebreos, de debilidad para nosotros, hermano, adorar a nuestro Dios, aún aparte de todas nuestras limitaciones. Tercero, llega, hermanos, el capítulo 23 y es un himno, hermano, de proezas para sus valientes, para aquellos que estuvieron detrás de él y que lo sostuvieron, porque cuando David, hermano, iba a la batalla y él era el rey de Israel, lo rodeaba, hermano, una élite de soldados y lo cuidaba. Él también entraba a la batalla y entonces aquí tenemos pues lo que se le llaman los valientes de David. ¿Qué pasa aquí, hermano? Bueno, lo que pasa es que se reconocen sus proezas, se reconocen algunas actividades que ellos hicieron, pero en cantidad de gente que ellos pues mataron, y en las circunstancias que se dieron las cosas, se nos habla primero de tres principales, que en toda la Biblia nosotros no los vimos, pero ahí están, hermanos, ahí están. Mira lo que dice el capítulo 23, pero ahora vamos a ver el versículo, bueno, desde el 8, vamos a leerlo. Dice: estos son los hombres, los nombres de los valientes que tuvo David: José Beseb, el teconita, principal de los capitanes. Este era Adino, el asnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. ¿Qué te parece, hermanos? Yo creo que si a nosotros nos dieran que matáramos 800 gallinas, no pudiéramos, ya estuviéramos bien cansados. En una ocasión, solamente las proezas de ellos. El número 2, versículo 9. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio gran victoria y se volvió en pos del pueblo él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Argued, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio gran victoria. Se habla, hermanos, de estas 3 personas que en circunstancias, hermanos, de debilidad, en circunstancias de derrota, en circunstancias que vamos perdiendo, el pueblo huye, ellos se quedan, hermanos, parados en la brecha. Ahora bien, nunca, hermanos, se victoria a las personas porque fueran, hermanos, las personas que hicieran esas proezas. Siempre se dice, Jehová dio gran victoria en aquel día. Y lo que aprendemos, hermano, de estos es de que Dios no necesita tanta gente, hermanos, para derrotar al enemigo. Dios solamente necesita a uno que se presente, que se comprometa con el Señor, que tome en verdad, hermanos, su palabra y que viva de acuerdo a su voluntad. Solo una persona. Y entonces Él puede dar la victoria, hermano.
la victoria a esa familia, la victoria a la iglesia, la victoria a una nación, porque así lo hizo Jesús. Él fue solo una persona y Él vino a esta tierra, hermanos, y Él vivió, aunque Judas no vivió en santidad, Jesús sí, aunque Pedro lo negó, Jesús siempre se estuvo mantenido fiel y valiente, siguiendo los pasos del Señor, la doctrina del Señor, y Él, hermanos, pues nos da el ejemplo junto con ellos. Estas eran guerras, hermanos, físicas. Las guerras de nosotros ahora son espirituales. Aquí, hermanos, se nos presenta, dice el versículo 39, Urías Eteo, 37 por todos. 37, hermano, en este capítulo 23 de segundo de Samuel, pero en segundo de Crónicas agrega otros hermanos valientes que posiblemente llegaron después de que se hizo este recuento, y por todos fueron 54 guerreros valientes de David. Y mira quién era uno de los valientes de David, Urías. ¿Qué dice? ¿No sería eso todavía más triste, hermano? Este era uno de los guardaespaldas de David, hermano. Este era uno con los que se codeaba y tenía más confianza. Y según, hermano, lo que hemos leído y escuchado de Urías, este era un hombre justo, este era un hombre bueno, era un hombre, hermanos, pues que se entregó a la causa de Dios en el ejército, y él murió como un valiente soldado, sin saber, hermano, que esa muerte pues había sido planeada y preparada pues por David. Aquí están los valientes de David, y ¿estamos en guerra o no estamos? Y tenemos que pararnos también en la brecha, y si la esposa no continúa, se regresa, ¿qué vas a hacer? Pues seguir. Si los hijos no continúan, te regresan, ¿qué vas a hacer? Pues seguir. Y si todos no continúan y se regresan, ¿qué vas a hacer? Pues seguir. Esto es lo que nos enseñan ellos, hermano. Ellos no se regresaron. El pueblo huyó. En el campo de lentejas, la batalla, hermanos, se pararon y Dios les dio fuerza, y también nos va a dar fuerza a nosotros si nosotros nos mantenemos en el camino. Y no solamente nosotros, sino todos, hermano, todos los que vengan después de nosotros. Después ya en el capítulo 24 empieza así, mira lo que dice. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos, y que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el general Joab del ejército que está con él: recorrer todas las tribus de Israel desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor y el rey? Ya Joab, hermano, está viendo a David, y claro, Joab también ya está viejo. Ya está viendo a David que como que, oye, ¿y para qué quieres hacer esto? O sea, que el Señor te multiplique en gente 100 veces más. Que Él te añada y dice que tú lo puedas ver. Pues ya se está yendo, hermano. Que lo puedan ver tus ojos. Que tengas longevidad de vida, aunque no la tuvo, David no vivió muchos años, hermano.
Y le dice, hermano, pero pues dígame, mi rey, ¿por qué usted se complace en hacer eso? Dígame una razón, algo. Y después dice la palabra que el rey pudo más, pues es el rey, hermano. Pudo más que sus palabras y sin razón, váyase y haga el censo. El censo se hace, hermano, en un lapso de 9 meses y esta es la cifra solo de los soldados, 20 años hacia arriba, los que pueden sacar espada, hermanos. Dice el versículo 9. Y Joá dio el censo del pueblo al rey, y fueron de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Creo que aquí me equivoqué, ¿verdad? 8 y 5. ¿Cuánto es? Pues ya ven que yo las matemáticas no se me dan. ¿Cuánto es? ¿1 millón qué? 300, me faltaron 100. Ay, casi nada, ¿verdad? 300,000. Imagínate, hermanos, que David andaba con 50 allí en la cueva de Adulán. Amargados, enlutados, desertados, todos los que ya entristecidos. Y ahora, hermanos, ya viejo, hazme un censo. Y yo quiero, y hermanos, son de los que sacan espada. Ahora ya crecieron, se multiplicaron. Y todo el reino de las 12 tribus, pues ya nos da 1,300,000. Esto, hermano, creo que ni un ejército todavía lo tiene hoy aquí en el mundo. Yo creo que a lo mejor los chinos pueden tener. No creo que ni siquiera tengan eso. De soldados, hermano. Aunque sabemos hoy que ya no cuenta tanto el soldado, sino las armas, ¿verdad? Pero allá era 1 a 1, hermano. Y las luchas eran, hermano, en el campo. Esto tuvo que haber sido, hermano, algo que le ha de haber llenado al rey su ego, que le ha de haber dicho, no hombre, pues ahora sí, hermano, si tú tuvieras 20 millones y que estuvieran entrando, hermano, cada día a tu cuenta 100,000 diarios, ¿tú confiarías en Dios para tus finanzas? Pero si tienes tantos millones, ¿para qué le vas a pedir al Señor? Pero si apenas entran, que llegas y a que llegas al mes y que todavía no completas, que tienes que quitar algo para completar, tú estarías dependiendo de Dios. Dios te alimenta, Dios te da salud, Dios te saca de tus problemas. A veces, hermano, cuando nosotros tenemos tanto, ponemos nuestra confianza en ello. Por eso dijo Jesús que los ricos es muy difícil que ellos entren al reino de Dios, porque en lugar de depender de Dios, dependen de sus riquezas, que son inciertas. Israel, hermanos, empezó a tener mucho ejército, a multiplicarse, y entonces, hermano, llega a David el profeta, hermanos, que le dice su pecado, y luego dice el versículo 10, después que hubo David censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por hacer esto, mas ahora, Jehová, te ruego que quites mi pecado de tu siervo, porque yo he hecho neciamente. Hermanos, le dice a través del profeta Gad que ¿qué prefiere? ¿Que prefiere 7 años de hambre? ¿Que prefiere 3 meses que sus enemigos lo persigan?
¿O prefiere, hermanos, que llegue una plaga y que haya mortandad? Y mira lo que dice en el 14. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga en las manos de hombre. ¿Saben ustedes que este es el error que hizo Judas? Judas, hermano, fue a pedir perdón a los hombres, y los hombres son inmisericordiosos, le dijeron: allá tú con tu pecado. Los sacerdotes. Si Judas hubiera ido con Jesús, ¿Jesús qué hubiera hecho? Le hubiera perdonado, si se hubiera arrepentido. David dice: me pones dos elecciones que tienen que ver con el hombre. Dice: no, yo no quiero caer en manos del hombre. Ser perseguido por el hombre, no, él no tiene misericordia. Mejor yo voy con Dios, él tiene misericordia del pecador, del que ha caído en pecado. Hermanos, hay una mortandad. Después David ve un ángel que está llegando a Jerusalén, va a matar más. Yo no sé cómo lo vio, Dios le dio esa visión. Y él dice: ¿acaso no fui yo solo el que pequé? ¿Por qué no me destruyes a mí, mi familia, etcétera, etcétera, etcétera? Y el 18 dice la respuesta de Dios. Y Gad vino, este es el profeta, vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar de Jehová en la era de Aruna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según lo que había mandado Jehová a Aruna. Aruna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Aruna, se inclinó delante del rey, rostro en tierra. Y Aruna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. ¿Te acuerdas de Saúl cuando fue desechado? Dijo que su pecado no se le expiará ni por sacrificio. Y ahora aquí, sí, viene el sacrificio y se va a expiar el pecado. El 22. Y Aruna dijo a David: tome, ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Aruna lo da al rey. Luego dijo Aruna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Aruna: no, sino que por precio lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocausto y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la mortandad en Israel. ¿Qué te parece, hermano, adorar en la sala? No tengo que manejar, no tengo que pagar gasolina, no tengo que cansarme, no tengo que pagar nada. O sea, aquí en la sala, con mi café con leche, estoy viendo el mensaje. Sin gasto, hermano, sin sacrificio. ¿Se agradará a Dios de ello? Para adorar a Dios tenemos que sacrificarnos, hermano, y tenemos que esforzarnos y tenemos que gastar. Tenemos que gastar de nuestro tiempo, gastar de nuestro dinero, gastar, hermano, de nuestra gasolina. Tenemos que gastar para que el Señor acepte nuestra adoración. Tenemos que gastar. A David se le presentó todo y dijo: yo no le voy a presentar al Señor un sacrificio de expiación por mis pecados, que sabemos que ese lo hace Jesús.
y luego un sacrificio de paz después que se terminó todo, hermano, se perdonó. No lo voy a hacer sin que me cueste nada. Adorar, hermanos, tenemos que gastar y tenemos que sacrificarnos para que sea el Señor el que vea nuestra adoración y Él se agrade. Y después de ello, ¿qué pasó? Pues cesó la mortandad. Aquí terminamos entonces, hermanos, con este resumen, el resumen de la vejez del rey. Tuvo que tomar decisiones difíciles, agarrar hijos de Saúl, descendientes, y matarlos, hermano, para que viniera la justicia. Pero eso se tenía que hacer, porque eso es parte de la justicia, hermanos, que pidieron los gabonitas. En el cántico él se despide, sabemos que él es el cantor por excelencia. Los valientes de David, hermanos, siempre que hay alguien enfrente, no está solo, siempre está rodeado de muchas personas que le están ayudando, pues ahí él los nombró. Y David, hermanos, pues censa al pueblo donde él se equivoca, y ya la próxima semana, Dios mediante, estaremos ya, no en los años, días, ya los últimos días de David, cuando pues hay una investidura de Salomón. Y no se espera que David muera, sino en su vida ungen a Salomón, porque hay otro hijo que también, igual que Absalón, quiere proclamarse rey. Hermanos, esta es la vida de ellos, y esperemos que en nuestras vidas, pues también en nuestra vejez, nosotros podamos, a lo mejor, hermano, tomar de lo más bonito de todo esto, pues los cánticos, ¿verdad? Y las despedidas, que es la alabanza, que nosotros estemos siempre alabando y honrando el nombre de nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie y cantamos al Señor.